Bueno, continuando. Entonces, les decía que este aprendizaje tiene que ser significativo cuando nosotros hacemos que este aprendizaje sea productivo, ¿no? Tengamos resolución de problemas. ¿Y cómo debía ser el maestro? Ser el guía, ¿no? No una autoridad. Generalmente los profesores, algunos docentes son autoridad, ¿no? Y dice, así se va a hacer y así, y no son guía, no son apoyo para el proceso de aprendizaje. Entonces, para ellos, dice, el docente tiene que ser un guía, tiene que ser el facilitador que haga que este proceso de aprendizaje sea más significativo, ¿sí? Y destaca también el papel de la reflexión en el aprendizaje para que los estudiantes deban analizar sus experiencias para entender y aprender de ellas. Entonces, muchos necesitamos experimentar, aprender de estas experiencias. Y no todas las experiencias son positivas, no tuve. De las experiencias negativas también surgen nuevos aprendizajes. Entonces, su teoría de Dewey influye mucho en la educación progresista por el modelo centrado en el estudiante que se aleja de los métodos tradicionales. Otro aporte es la pedagogía activa, donde el enfoque que privilegia la experimentación y la práctica en el aula. Y por último, la sociología y la política, que son ideas sobre las relaciones entre la educación y la democracia. Entonces, para Dewey, el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje por la experiencia es un aprendizaje donde adaptamos esquemas cognitivos y en los cuales estos esquemas cognitivos fortalecen nuestro aprendizaje. Bueno, ahí nos vamos a quedar y vamos a hacer lo que teníamos pendiente de los tres casitos que les mandé ayer con sus ya con sus interpretaciones. Entonces, vamos a ver el primer caso para que le den una leidita y podamos hablar de Juan, el caso breve clínico. Con ese empezamos. Les voy a dar unos 10 minutitos para que refresquen su memoria con este caso y lo hablemos, lo discutamos. Esa era la tarea para hoy, ¿no ve? ¿Qué aportábamos? ¿Qué faltaba? ¿O tienen alguna pregunta sobre el avance? También con toda confianza. ¿Ha quedado claro? Si no ha quedado claro, igual, por favor, díganme para que repita. ¿Tienen alguna pregunta sobre el avance? Sobre este avance también ya ustedes lo han conocido y han ido pasando, ya han llevado a estos autores así con toda confianza.
¿Se ve el casito? Es el caso que vamos a hablar. Sí, licenciada. Ya. Sí, licenciada. Este caso es de Juan, ¿ya? Que tiene 6 años. Juan es un niño que cursa el primer grado de primaria. Sus maestros y padres han notado que presenta dificultades para mantenerse concentrado en las tareas escolares y actividades en el hogar. Suele distraerse fácilmente con estímulos externos, abandona tareas a mitad del camino y necesita constantemente recordatorios para enfocarse. Aunque tiene un nivel de inteligencia promedio, para su edad su rendimiento académico es bajo debido a la falta de atención sostenida. Entonces, tenemos que identificar las causas principales de las dificultades de atención de Juan, desarrollar las estrategias efectivas para apoyarlo y evaluar su impacto en el desarrollo académico, emocional y social, ¿no? Y ahí abajo están, ya habíamos visto las fases que se ha ido dando respuesta a este caso. ¿Quién quiere opinar sobre el caso? Este caso es de ayer. ¿Ya lo tienen el casito? ¿Quieren que les dé un tiempito? ¿Lo revisaron? Bueno, yo, licenciada, eh, yo lo que he hecho es ubicarlo por ejemplo, en, en las etapas de desarrollo de Piaget y Ujú, como tiene 6 años, lo he ubicado en la etapa preoperacional. Y en esta etapa, él ya tiene que estar haciendo, como tiene 6 años, tiene que estar ya agrupando por colores, forma secuencial, puede ya solucionar algunos problemas sencillos. em, y, y también lo ubicado en los hitos de desarrollo que correspondería a la infancia intermedia, ujú, donde son de 6 a 12 años, ¿no? exacto. Entonces, eso he hecho, licenciada. Excelente, está bien, porque ahí nos estamos viendo los parámetros de lo que el niño tiene que saber realizar en esta edad, ¿no? Sí, En cuanto licenciada. al lenguaje, al entorno social y a lo emocional. Muy bien, ahora vamos viendo las estrategias efectivas vamos identificando las causas principales de su dificultad de atención de Juan. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué causas hay? ¿Qué nos dice? No está muy completa la información de los padres, pero podemos sacar algunos Dice, puntos. ¿Sí? ¿Quién me dice habla? que Andrés. dice que se distrae fácilmente con estímulos externos. Eh, Exacto. yo estaba mirando aquí, por ejemplo, en el manual, en el DSM,
Uno de los, por ejemplo, dice que tiene que tener persistencia al menos 6 meses. Y en el caso, pues no nos dice ninguna No dice, falta la información, ¿no? tiempo, no hay información sobre eso. Pero, por Ahí por ejemplo, eso dice, dice que tendríamos que buscar una herramienta clínica, sería la entrevista, ¿no? Porque ahí faltan sí, datos. Excelente, sí, muy no, bien. no hay datos para tomarlo del DSM. O sea, Exacto. algunos de los parámetros sí concuerdan. Por ejemplo, dice con frecuencia falla en prestar la debida atención, tiene dificultades para mantener la atención. Bueno, sí están pues algunos de los parámetros, pero no tenemos el tiempo, no tenemos información muy completa, entonces, Ujú. ahí está. Ya, entonces está bien hacer una entrevista primero con esos datos, ¿no? Parámetro, tiempo, de cuánto tiempo se distrae, desde qué momento, ¿no? Generalmente la atención de los niños, ¿cuánto tiempo es? ¿Cuánto tiempo tenemos que para que un niño se concentre en alguna actividad? En los adultos sé que es 15 minutos, no sé en los niños, seguramente de 3 a 5 tal vez. Es hasta los 10 minutos, pero hay que aprovechar los primeros 5, ¿no? Para que el niño capte o atienda lo que el mensaje que se le quiere dar. Entonces, el niño tiene 10 minutos. Si nosotros como adultos tenemos 15 y a veces nos cuesta concentrarnos, entonces ese dato es importante, ¿no? Para poder hacer cualquier actividad con el niño. Si nosotros evaluamos, tenemos que hacerlo en ese primer tiempo, la evaluación que sea un poco más compleja, ¿no? Porque tiene 10 minutos. Entonces, hay que darle también tiempos de descanso cuando el niño es muy activo, ¿sí? Entonces, aquí vamos viendo qué, qué causas hay. Ya dice la mamá que el niño presta dificultades de mantener la concentración en tareas escolares y en actividades del hogar. Ese es un punto, ¿no? Un criterio. ¿Qué más? Este, yo, buenas noches. Buenas Yo noches. coloqué, ¿cómo está? Buenas noches. Yo coloqué entre las intervenciones que puede existir tanto en el aula como en casa. Por ejemplo, era eh, hacer las pausas o los descansos regulares cuando exista cierta fatiga mental. Y eso se puede hacer tanto con los profesores, bueno, los profesores que manejan esto, como también enseñar a los padres de familia al momento de hacer explicaciones. Otra estrategia que identifiqué acá es el manejar agendas o recordatorios, pero de manera visual. Como este niño se distrae mucho, se puede potenciar el uso de iconos de manera más gráfica o simbólica para que él pueda utilizar esto como parte de su motivación. Excelente. Y el último que coloqué ahí era el tema de, y justamente con la teoría, es los refuerzos positivos y retroalimentación o información de qué aspectos está haciendo de manera, qué conductas positivas está realizando y reforzar ese tipo de conductas, Ujú, ¿no? ujú. Un modelamiento, ¿no? Un cambio de conductas, ¿no? Trabajo de conducta. Excelente. ¿Y cómo usted lo reforzaría? ¿Cómo reforzaría? No Ujú. sé, por ejemplo, si reforzamiento positivo, por ejemplo, si cumple su agenda, entonces podría colocarle, no sé, cierto número de caritas y al finalizar Economía de esas fichas. caritas pueda intercambiar por algo que él quiere. Ajá. Eh, Puede ser por economía de fichas, ¿sí? Pero ya hemos dicho
y justo ayer, que cuando nosotros reforzamos tenemos que tener el cuidado también, dependiendo de qué conductas y cuál es el, el trastorno o el problema o la dificultad del niño, tenemos que tener cuidado con los refuerzos, ¿no? Porque a veces cuando hacemos también en algunas conductas o queremos cambiar alguna conducta y damos refuerzos materiales, el niño va a ser solo por cumplir por recibir el regalo, ¿no? Entonces tenemos que motivarlo a que esa conducta o ese cambio de conducta sea permanente. Entonces tenemos que darle refuerzos de halagos, ¿no? Sé que tú puedes, qué orgullosa me siento de ti, cómo lo lograste, eres muy inteligente, ¿sí? Pero también en casos de conducta es bueno trabajar con la economía de fichas, lo que dice usted, hacer una cantidad de fichas y cambiar por un premio, ¿no? Pero que estos premios no sean muy frecuentes, sino intercalar con el abrazo, el cariño, el halago. Patricia, Este asunto del tema de los halagos que usted decía, según Erickson, que está, este niño que está en la etapa de laboriosidad versus inferioridad, es en esa etapa donde es comparado con otros niños, ¿no? Puede ser que sus padres tal vez lo comparen con algún hermano o en el mismo colegio, en el curso, ¿no? Lo comparen en cómo tus compañeros han hecho su tarea y tú no. Entonces, es exacto, muy importante justo en esta etapa los halagos porque eso es lo que lo va a reforzar y lo va a impulsar y lo va a motivar y estimular a que él continúe con sus tareas y además con la terapia que se le dé. Por ejemplo, la exacto. economía de fichas tendrá mucho más interés porque le van a reforzar con halagos, halagos que en el colegio o en la casa no se los dan, digamos, ¿no? Exacto, y eso es importante, y hasta para un adulto, no solo para un niño, ¿no? Entonces, mucho más en el niño, ¿por qué? Porque estamos formando su autoestima, su autoconcepto, estamos formando la confianza y sus potencialidades para un buen aprendizaje. Entonces, si nosotros le decimos, tú puedes, qué bien lo hiciste, o qué bien lo hiciste, pero podemos mejorar asertivamente, ¿no? Él va a mejorar, pero si le decimos, ay, no, está muy mal tu dibujo, ya lo frustramos, bajamos su autoestima, bajamos la confianza en él mismo y ahí estamos creando niños que son desconfiados, buscan siempre el consentimiento o la aprobación de los demás, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en lo que es el reforzamiento, ¿sí? Además, aquí también tenemos que trabajar, como decía nuestra compañera, trabajar en hábitos, ¿no? Los hábitos son importantes. ¿Por qué creen que es importante trabajar los hábitos? Porque es importante, perdón, porque es importante fomentar Ujú. porque ayudan a lo largo del tiempo a cambiar un comportamiento no deseado Más que cambiar o un un comportamiento, comportamiento potencial o un comportamiento que se necesita cambiar. más que cambiar el comportamiento, estamos instaurando una conducta, ¿me entienden? Estructurando, ¿no? Estructurando. Entonces, si yo le enseño a mi niño a hacer su tarea de 3 de la tarde a 4, ¿no? Todos los días de 3 a 4 tu tarea. Ya llegas del colegio, descansamos y a las 3 hasta las 4 hacemos la tarea. Le estoy creando un hábito, le estoy creando una conducta. Y si repito Correcto. esto, a la larga el niño va a instaurar ese concepto y ya
cuando cuando el niño no necesite del apoyo del adulto, automáticamente de 3 a 4 él va a ir y va a hacer su tarea. Hemos instaurado un comportamiento, una conducta. Ese es. Sí, Andrés. Yo he escuchado mucho sobre la importancia de la anticipación con los niños, como de darles una estructura de lo que se va a hacer durante el día. Ujú. Y la verdad, pues yo lo he aplicado mucho con mi hijo. Por ejemplo, a él le gusta que le diga a uno, número uno, a bañarse. Número dos, vamos al jardín. Número tres, hacemos tal cosa. Número cuatro, vamos. Y él todo el tiempo está preguntándole, sigue el número cinco, vamos al parque. Sigue el seis, vamos a comer. Entonces, dicen que eso se hace mucho con los niños autistas. Pues no, mi hijo no es autista, pero que se hace mucho con los autistas porque les permite a ellos Autorregular. anticipar y que no sea como un cambio abrupto que les genere ansiedad. Pues yo lo he tratado como de aplicar mucho con mi hijo porque me permite de pronto que él ya sabe qué es lo que vamos a hacer después y ya, bueno, ya sabe que a las 7 vamos donde la mamá. Entonces ya está esperando la hora, ya me dice, papá, ya sigue donde la mamá. Porque si Ajá, yo le cambio de un momento a otro, le digo, ya, vamos a dejar de jugar con la pelota y vamos donde la mamá, no le va a gustar, se enoja. ajá. Entonces, eso genera como estructura en ellos y les permite como tener control de lo que van a hacer durante el día para que no tengan esa ansiedad de que les cambian las cosas de repente. Exacto. Sin embargo, también no acostumbrarlo a eso, porque cuando haya un cambio brusco, digamos, le va a afectar, lo va a frustrar porque su vida muy ordenada. Entonces, tenemos que equilibrar en algunos casos, ¿no? ¿Qué te parece, pero dándole la opción? ¿Qué te parece si podemos hacer esta actividad en vez de esta? ¿No? Cambiar de un momento a otro alguna actividad, ¿no? Pero seguir los hábitos. Por eso es que desde la casa, el hábito de la higiene, el aseo personal, ¿no? Vamos creando hasta adultos. De igual manera se crean los hábitos de estudio, los hábitos, ¿para qué? Para que no haya estos posteriores dificultades en el aprendizaje. Y más si tenemos niños con problemas de atención, con problemas de autismo, ¿no? Entonces tenemos que instaurar tiempos y tenemos que instaurar hábitos. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos hacer con estos niños? ¿Qué, qué dificultad o qué diagnóstico le han podido hacer? Un diagnóstico no tan profundo, ¿no? Así que nos diga, ah, parece esto, porque no tenemos muchos datos. Es precisamente lo que yo le decía del déficit de atención. O sea, uno lo puede presumir, pero no tenemos datos para corroborarlos. Porque, por ejemplo, lo que yo le estaba diciendo aquí, algunos ítems del manual aplican para este niño. Por ejemplo, Sí, cuando nos dice, por ejemplo, que un niño con déficit de atención con frecuencia falla en prestar la debida atención a detalles o por descuido se cometen errores en las tareas escolares. Dice que el niño tiene ese problema. El niño a veces como que se descuida y deja la tarea a medias o se equivoca. Dice que con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en actividades como tareas o actividades recreativas. Pues, eso nos dice, el caso nos dice que el niño tiene ese tipo de desconcentraciones. Pero como estamos diciendo, no tenemos unos criterios más completos para uno llegar a tomar esa determinación. Entonces, ujú. presuntivamente habría un déficit de atención, pero no podemos llegar a corroborarlo porque no tenemos los datos suficientes. Sí, ¿no? Tal vez tendríamos que tomarle alguna prueba también, ¿no? ¿Qué pruebas serían? Ahí abajo hay pruebas. ¿No? Nos dice, podríamos tomar las pruebas de Conners, ¿no? Que son para los padres también.
y para los profesores, ¿no? Ahí vamos viendo, evaluando los síntomas de lo que es un TDAH. El VAS-3, ¿lo conocen al VAS-3? Que también es para evaluar la conducta del niño, pero este se utiliza más en adolescentes, ¿sí? Y tenemos para lo que es la atención, el D2, que les había dicho, el CARAS, no está acá el CARAS, pero sí está el D2, porque él es todavía Una pequeño, ¿no? pregunta, Tiene profe, 6 años. ¿Perdón? una Sí. pregunta me saca de la ignorancia, por favor, o no recuerdo. ¿Siempre ese trastorno de déficit de atención va relacionado con hiperactividad o pueden darse separados? Sí, puede estar separados, ¿no? Es que No, siempre puede ser lo un entregan como en trastorno de paquete. déficit de atención con hiperactividad o puede ser déficit de atención directamente. Es que nos lo dan como siempre como en paquete y uno queda como con esa duda. No, Gracias. no. Entonces, es depende, ¿no? Con hiperactividad o solamente un TDA o un TDAH. Hay esos dos tipos. Entonces, ahí ya estamos viendo las pruebas, ¿no? Entonces, nos tenemos que acordar que el CONERS es para padres de familia y profesores con niños con TDA. Y el VAS-3. Las pruebas que son de atención es el D2, caras, el STRO, que ya habíamos hablado. Pero para niños pequeños, el cara y el D2, ¿no? Para ver de la atención. Y es importante también la entrevista a la familia, ¿no? Hacer una anamnesis y una entrevista, que pueden ir de la mano, ¿no? Cuando uno hace la entrevista o la anamnesis, mientras haces la anamnesis, ahí vas profundizando un poquito más la información que te da. Licenciada, disculpe, el VASC-3 es para detectar TDAH para adolescentes, ¿no? ¿Decía? Sí, sí, Gracias. evaluamos la conducta. Lo que tenemos que tomar en cuenta siempre es que nosotros estamos trabajando con niños y todos los niños, bueno, y todas las personas, no solo los niños, somos diferentes. Entonces, si nosotros podemos ver en un TDA hacer un tipo de intervención, tal vez con otro niño no nos va a servir esa misma intervención. Así que tenemos que tener cuidado de copiar intervenciones o guiarnos, ¿no? Por eso es importante la evaluación del niño y en función a sus habilidades y dificultades, poder hacer la intervención. En base a sus habilidades, yo puedo mejorar sus dificultades. ¿Qué más han podido ver de este caso? ¿Qué les ha llamado la atención? O les he dicho que vayan viendo también los resultados que están ahí abajo, ¿no ven? ¿Qué les ha parecido con esas estrategias? Si las ven bien o ustedes aumentarían algo más. Dicen, buenas noches, una Buenas consulta. noches, Jenny. Sí, ¿Podrías desarrollar un poquito más? Es que no me ha quedado claro, o dar un ejemplo de lo que es intervención o de lo que sería una intervención. sí. La intervención, si es que es un niño con dificultades de aprendizaje o un TDA, tenemos que trabajar siempre para una intervención o un trabajo de estimulación, tenemos que trabajar a nivel multidisciplinario, uno, dependiendo del caso, y también hacer un trabajo en equipo.
¿ya? Al hablar de multidisciplinario, si yo tengo un niño con TDA, tengo que trabajar también con el neurólogo. ¿Por qué? Porque generalmente los niños con TDA están medicados. Entonces, este medicamento también les afecta a los niños y tenemos que saber en qué momento poder estimular, porque hay un momento donde el niño está más tranquilo con la medicación y nosotros ahí aprovechar para estimular. Entonces, se debe trabajar de manera multidisciplinaria y de manera conjunta con los papás y los profesores. Ya en la intervención, nosotros vamos haciendo de acuerdo al caso del niño, se trabaja. Hemos evaluado al niño las áreas donde se nota que tiene un buen potencial, ¿no? Por ejemplo, este niño con TDA tiene una buena motricidad gruesa, ¿no? Salta, eh, brinca, camina por la línea, pone, ¿no? Entonces vamos viendo qué cosas. Sin embargo, tiene dificultad en la motricidad fina, ¿no? Entonces, yo voy viendo de acuerdo a mi evaluación y hago mi programa de intervención. Entonces, en base a estos movimientos del niño, yo voy a ir trabajando las debilidades que él está teniendo. Por ejemplo, yo trabajaría con el niño si está con problemas de motricidad fina, hacer papelitos de papel, ¿no? Bolitas de papel, el ensarte. Y para hacerlo más dinámico en la casa, yo le diría a la mamá, cuando usted lave la ropa, ¿no? Porque tenemos que darles en las intervenciones y al trabajar con los padres, tenemos que darles trabajos que los padres realicen con los hijos. ¿No? No le vamos a decir, señora, usted tiene que comprar un juego de 300 bolivianos para que un niño haga. No lo va a hacer, no lo va a hacer, porque hay otras prioridades. Sin embargo, yo le digo a la mamá, señora, cuando usted lave la ropa, hágalo partícipe al niño, ¿no? Y cuando usted cuelgue la ropita, agarre los ganchitos, ¿no? Y el niño que ponga los ganchitos, y ahí estamos utilizando pinza al usar los ganchitos, y que el niño ponga en la ropa, ¿no? Pero los alambres, las cuerdas son muy altas, entonces, ¿qué hace? Que el niño le ponga en la chompa de la mamá para que la mamá de ahí, o en la blusa, en donde sea, para que la mamá de ahí pueda poner a la... Entonces ya está, estamos interactuando, que la mamá juegue con el niño y que lo estimule a la vez, ¿no? Estamos haciendo. Entonces, hay que ver esta forma de intervención de esta manera con los padres. Con los profesores también, ¿no? Si este niño es hiperactivo y además dice que tiene nomás una buena inteligencia acá, ¿no? A ver qué dice, aunque tiene un nivel de inteligencia promedio para su edad, entonces el niño debe aprender relativamente adecuadamente. Entonces, estos niños, como están inquietos, distraen a los otros niños. Entonces, poder decirle a la profesora, de acuerdo a eso, cuando el niño termine su tarea, pedirle que el niño sea el ayudante, ¿no? Ahora, como terminaste, pásame el cuaderno de tu compañero mientras yo reviso. Ahora, devuélvele el cuaderno. Entonces, lo hacemos activo para que no esté perjudicando a los niños. Entonces, tenemos que ir viendo, sin embargo, de acuerdo a las evaluaciones y a cómo el niño se puede comportar dentro del aula o dentro de lo que es la casa. ¿Se entiende? ¿Me entendió o todavía sigue habiendo la duda? Entonces, todos los casos o la resolución de los casos siempre tendrá, o sea, siempre habrá una propuesta de intervención por parte nuestra. No una propuesta de intervención, pero sí recomendaciones, siempre en un diagnóstico que nosotros hagamos o en un informe psicológico, damos recomendaciones a los padres o a los profesores, aunque no hagamos una intervención psicológica.
Siempre se pone recomendaciones, conclusiones y recomendaciones, ¿no? Entonces ahí podemos, en las recomendaciones, ver cómo estimular al niño o cómo fomentar mejor el aprendizaje. En el caso de que el papá diga, bueno, yo necesito o usted le ponga, el niño requiere apoyo psicológico y el papá diga, sí, yo quiero continuar con usted el apoyo psicológico, ahí ya le hacemos su programa de intervención. Pero la intervención sería, o la propuesta, sugerencia sería para, o sea, indistintamente el diagnóstico. Por ejemplo, si tiene problemas de aprendizaje, si tiene autismo, problemas de conducta, para cualquier tipo de diagnóstico se hacen las recomendaciones y si se requiere ya una propuesta de intervención. Sí, Entonces, porque tú lo que no vas a podría... dar la propuesta de intervención si no te lo piden. Ya. No, porque tu propuesta de intervención también ya es donde tú intervienes, pero mientras no te pidan que intervengas, no sirve de nada. Pero sí en las recomendaciones va en el informe y tú le dices, puede hacer estimular esta partecita que has puesto en tu conclusión, que el niño tiene un TDAH y que tiene dificultades en tales cosas. Entonces se recomienda esas cosas, esas tareas para que el niño pueda ser estimulado. Ya, gracias, me queda más claro, Lisa. Excelente, me alegro. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? De este caso, ¿han revisado también lo que era la intervención o los puntos que se ha ido respondiendo? Revísenlo, revísenlo, les va a servir mucho, ¿sí? Para tener algunas ideas. Bueno, entonces tenemos los dos casos más de ayer que necesitamos que los lean para que podamos discutirlo. Entonces, mañana tenemos la clase presencial. En la clase presencial vamos a trabajar esos dos casos más, ¿ya? No se olviden leerlos, porque ya en la clase presencial no voy a dejar que estén callados como ahorita. Voy a preguntar uno por uno. Así que por favor lea uno por uno. Ahí no se me escapan.